Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Joserra? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, estoy muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bueno, en relación a la serie de eventos que vamos a realizar este mes, un poco intentando celebrar ese centenario del segundo poemario de Vallejo, ¿no? Trilce, ¿no? Una serie de eventos que desde un concurso, ¿no? Hemos intentado dialogar con la plástica, con la pintura, una serie de mesas redondas que vamos a tener en la universidad, ¿no? Con poetas peruanos, chilenos, pues como Reinhard Guamán Mori, Dolan Mor, María Belén, Millán Tabás, Patricio Alvarado, Julio Espinosa, Mario Pera, Mariela Dreyfus. Bueno, y entonces habíamos pensado un poco plantear una serie de charlas para calentar un poquito el ambiente de ese conversatorio que vamos a tener en la universidad. Y bueno, pues la verdad es que nos complace mucho que el primer invitado pues seas tú, José Ra. Gracias. Y voy a pasar un poco a presentarte para ya entrar un poquito en materia, ¿vale? Sí, Bueno, pues José Ra Ortiz, hispanista mexicano, doctorado por Brown University y especializado en figuraciones heroicas y narrativas de violencia escritas en español en un contexto transhistórico y transatlántico. Profesor en Brown y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde por cierto pues pudimos conocernos. Además así es. de haber realizado estancias de estudio y de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, así como actividades en varias universidades más. Ha publicado cuentos, ensayos, artículos en unas 30 antologías, revistas y journals, así como 2 libros de su autoría y una antología. Y desde 2019 se dedica exclusivamente a escribir. Bueno, pues con esto, Joserra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya damos paso oficialmente a la conversación. Ya, vale, pues yo estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad, desde hace meses que me comentabas, David, que estaban planeando hacer esta serie de eventos en relación al centenario de Trilce, de César Vallejo, me entusiasmé mucho. Y me entusiasmé mucho ver que parte de lo que están haciendo convoca a otras disciplinas, ¿no? O sea, yo originalmente supe porque el cartel que vi era para un concurso de artes plásticas, ¿sí? Y ahora conversando estas semanas me cuentas también del baile contemporáneo, del evento académico, de las conversaciones. Me parece que es una forma muy complementaria de celebrar un libro que va, o sea, un poemario que va más allá de la literatura, ¿no? Y que ha afectado de forma positiva, claro, la conversación y el diálogo artístico originalmente desde el español. Sí, un poquito, además esa es una de las, en relación a eso era una de las primeras preguntas que queríamos lanzarte, ¿no? Hemos intentado crear esta serie de eventos desde Zaragoza, desde España, una ciudad que, bueno, podemos decir que tiene algún que otro lector, ¿no? De Vallejo, obviamente, pero donde su llegada y su entrada es un poco dura todavía, ¿no? Hay un toque peliagudo, ¿no? ¿Verdad, Diego? O sea, Sí. cuesta un poco llegar a Vallejo, pues, y sobre todo, pues, a Trilce, ¿no? O sea, obviamente, poemas humanos o España parte de mí este cáliz, o bueno, hay una serie de poemarios que pues, quizás son más, la gente ha podido leerlos más, pero realmente Trilce no tanto, ¿no? Entonces, bueno, Sí. eh, la primera pregunta que te quería hacer, José Ram, ya que en su momento, ¿no? Cuando estuve estudiando por San Luis y pude conocerte, estuvimos hablando en muchas ocasiones de poesía, de literatura, y una primera pregunta que parece inocente, pero tiene maldad escondida, yo creo, A es ver. ¿qué es Trilce para ti? Wow. A ver, bueno, podría haber varias respuestas, ¿no? O sea, la primera que me viene a la cabeza es que Trilce para mí es un libro que me sitúa en un lugar y en un espacio en el que fui muy feliz. No que no sea feliz ahora, lo soy, ¿no? Pero me recuerdo un momento de mi vida que era cuando yo estaba estudiando el posgrado, porque yo leí Trilce hasta el posgrado, ¿no? O sea, envidio a la gente que ha podido leer títulos capitales de la vanguardia universal, de las vanguardias, en tiempos más juveniles, pero yo fui hasta que estudié el posgrado y porque lo leímos con el profesor Julio Ortega. Y
Julio Ortega, ustedes saben, tiene la edición de cátedra de Trilce. Él inició su gran carrera académica a partir de esa edición Mm. y fue el que le abrió, yo creo, los ojos al mundo sobre el poemario, pero a mí me tocó ya un Ortega que había además andado mucho por el mundo de la crítica y su visión era todavía más amplia. Pero además yo vivía un momento en el que estaba muy desencantado con mis lecturas, porque ustedes saben, o sea, mis lecturas se habían convertido solo en lecturas de estudio, solo leía para cumplir con los cursos, para escribir mis trabajos, para tal, no tenía tiempo de leer y maravillarme, no había tiempo para la maravilla, y Trilce fue un parteaguas ahí, ¿no? Porque como era un libro que yo no entendía, en una primera, en una segunda lectura, yo no entendía de qué iba. Les digo que mi contacto con las vanguardias no era mucho. Me esforzaba, ¿no? Por comprender, no solo de qué trataban los poemas, que al final no importa, luego podemos platicar de eso, ¿no? Sino cómo alguien había llegado a escribir poesía así, ¿no? En 1922, en un país, lo siento, pero intelectualmente empobrecido como era el Perú hace un siglo, ¿no? Como lo era México hace un siglo y Argentina, etcétera, ¿no? Países analfabetos y tal. Y cómo podía un libro así haber salido tan pronto después del modernismo. Eso también me tenía a mí muy impactado. Entonces, Trilce junto con Altazor, me acuerdo también de Huidobro, me reconectaron con esta pasión que yo tenía por la literatura. Y en esa época empecé yo a escribir poesía y organizábamos unas noches poéticas de estudiantes de posgrado de distintas facultades, de distintas escuelas. Y todo eso, bueno, se lo debo a Trilce. Y a partir de ahí, pues también puedo decir que Trilce para mí es como lector, ya como académico, fue uno de los libros con los que yo empecé a montar cursos de literatura latinoamericana del siglo XXI, porque yo empecé dando clases en Estados Unidos y los programas que ya estaban hechos no contemplaban poesía casi, ¿no? ¿Acaso Neruda, por ejemplo, o Mistral, etcétera, ¿no? Comencé a incluir Trilce, también Altazor para ver esos casos, poesía de Borges, ¿no? Todo lo que pasa en esos 20 años de la década de los 20, de los 30 en Sudamérica, con este tipo de vanguardias, y fueron muy exitosos, ¿no? O sea, a mí me sorprendía, no solo que se hubiera comunicado conmigo César Vallejo a través de Trilce, sino que se comunicara con gente muy joven, norteamericana, que el español era su segundo idioma, que estudiaban estas clases por el idioma más que por la literatura, y sin embargo se llenaban mucho con Trilce. En un plano ya más general, saliendo de mí, pues para mí sinceramente Trilce es el libro o el poemario de poesía suramericana, o tal vez americana en español en su totalidad, más importante que ha habido en la historia de la lengua. Diría de la historia del siglo XX o historia reciente, pero fuera del modernismo, para mí la poesía en español después del siglo de oro es muy mala, y hasta el modernismo, ¿no? Más o menos. Ujú. Y Trilce lo supera, ¿no? En intención poética y en esta transformación del lenguaje. Sin embargo, desgraciadamente, creo que Trilce no se lee con... Trilce ni todo César Vallejo, ¿eh? O sea, ni siquiera los Heraldos Negros, nada. No se lee con la suficiente este, as, voluntad por parte de pues, la academia, los lectores de poesía y en el caso del circuito donde me muevo, los poetas de la generación. Entonces, Trilce queda como un monumento, pero en mi experiencia lectora es uno de esos monumentos de la literatura
que da sombra, pero no da progenie, o sea, nada viene después de Trilce. Y es lo que pasa con Pedro Páramo en la novela, Ujú, sí, y sí, es lo sí. que pasa con este, eh, los, más autores de ese tipo, ¿no? Que quedan muy abandonados, son muy admirados, pero no hay más allá, más que la admiración. Sí, como que se vuelve un poco de culto, ¿no? Al final. Sí, Y una cosa que sí me llama, me gustaría saber qué particularidades o qué características se resaltas tú en Trilce, llama, entrando en materia pura, poética. muy bien. Eh, yo resalto mucho en el lenguaje que tiene Vallejo en esos poemas en particular, la economía discursiva, Ujú. eh, este, la poesía anterior a la de Vallejo, inmediatamente anterior a la de Vallejo, es muy excelsa y pródiga en, digamos, características o rasgos narrativos. La poesía del modernismo suele contar muchas historias, tiene mucho de romántico en ese sentido, ¿no? Cuenta historias, cuenta escenas, cuenta situaciones, cuenta sentimientos, cuenta acciones, y ahí está el verbo clave que es contar. Hay mucha, en esa poesía que antecede a Vallejo, hay mucha artesanía en el lenguaje, ¿no? Por procesos de figuración poética que lo embellecen y que hace figuras retóricas que sobresalen. Algunas son muy básicas, son muy cursis, etcétera, pero digamos, hay una mecánica de la creación que es distinguible. Y en Trilce la economía es tal que incluso llega a prescindir de lo que un estudiante de colegio, de secundaria, pensaría que es el lenguaje poético. No hay metáforas, hipérboles, símiles, figuras de esas que son las que más buscamos en la poesía, Sí. lectores tanto de poesía como no lectores de poesía que llegan a un poema. El valor estético de los poemas de Vallejo ahí tiene que ver mucho más con la relación que se crea a partir de la invención de un lenguaje nuevo con las palabras ya existentes, que yo creo se comunican mucho más con las sensaciones humanas, que es lo que nos provoca el poema al leerlo, que con los sentimientos. Pero eso yo creo que es algo que cambia con el paso del tiempo en Vallejo. Sí. O sea, en poemas humanos y tal, ya va mucho más a la experiencia, Sí. lo que está contando, ¿no? Y un lenguaje además incluso muy universal de convocación al acto poético. Pero Trilce permite, ¿no? Como artefacto, que la significación sea personal. El contrato de quien lee el poema o quien lo escucha con el poema, yo creo que es siempre individual. No va a haber una significación única, no es buscada por el poeta y por un lector que sabe tampoco va a ser buscada. El artefacto va mutando conforme las lecturas pasan. O sea, quien tiene la oportunidad de leer Trilce varias veces en la vida va a leerlo de forma distinta cada vez que lo lea, ¿no? Quizá por eso Y que la crítica un poco se encuentra con un artefacto complejo, ¿no? Porque va pasando el tiempo y aparecen nuevas formas de leer Trilce, ¿no? sí, y en el caso de la crítica, yo creo que por eso mismo, por lo que dices, al final el trabajo académico sobre Trilce es muy poco y nunca es estético, siempre es, fíjate, siempre es estilístico o histórico. Los artículos que se publican tienen que ver con la recepción de la publicación del libro, no la recepción lectora. Tiene que ver con la fonética de la poesía, pero no con el ritmo, digamos. Y mucho menos son trabajos hermenéuticos. O sea, nadie se atreve a hacer una interpretación de un mensaje que saben que no puede estar ahí. Entonces, yo creo que la academia sobre Trilce se vuelve muy repetitiva. Sí, José Ra, y una cosa, bueno, ya nos has contestado un poquito antes cuando te he hecho la primera pregunta, sin querer ya has contestado la que te iba a lanzar ahora, pero creo que igual A podemos ver, cuéntala. volverla a dar un repasillo porque
evidentemente Trilce ha jugado un papel importante en tu vida como lector, ¿no? Pero, pero ya no solamente a nivel personal o como lector, sino, como hemos comentado anteriormente, tú tienes una faceta creativa, ¿no? Tanto de ensayo, con tus reseñas, ¿no? Con tus libros, ¿no? De cuentos. Y en qué momento, con qué importancia y hasta qué punto ha jugado algún papel importante dentro de tu proceso creativo Trilce? O sea, ¿tú crees que ha influenciado, ha generado algún cambio o alguna distorsión quizá? No, sí, 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 y en muchos aspectos de lo que yo pienso de la literatura ha afectado mi lectura de Trilce y mi acercamiento con las vanguardias históricas y las vanguardias latinoamericanas. La literatura de la primera mitad del siglo XX universal es la que más me gusta, ¿no? Y la poesía de Herrera y Reisig a Borges es mi favorita de la literatura en español. O sea, ahí cabe la generación del 27, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que es toda esta serie de poetas que me choca esta palabra, la voy a usar para no usarla, ¿no? Que experimentan, lo odio, porque la poesía no es cosa de químicos, ¿no? Ni de físicos, aunque seas Fernández Mayo, ¿no? Pero eh, que ni que también me choca que digan que juega con las palabras también, ¿no? O sea, no es un juego, la poesía es algo tremendamente serio. Digamos, lo que hacen los vanguardistas es detonar, detonar los cimientos de una construcción cultural milenaria, ¿no? Desde los clásicos, total. Nadie lo hizo antes, nadie lo hicieron ellos. Y en el caso del español latinoamericano, tenemos la fortuna los lectores de haber tenido a ese, digamos, como anarquista del lenguaje en César Vallejo. Entonces, algo que yo valoro mucho de lo que él hizo en su, pues, corta obra, digamos, ¿no? Son 3 poemarios y publicados en vida, ¿no? Son 2, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Pero este valor de ir a contracorriente de lo que el público en general pudiera esperar. Mira, con la poesía, a mí me pasa mucho que tengo un disgusto con los poetas de mi generación en México, porque escriben todo para ganar becas, Sí, sí. escriben todo para ganar concurso, para que los inviten a recitales y tal, ¿no? Y generalmente es poesía que no es estéticamente agresiva y que no tiene algo que a lo mejor es muy pedante decirlo así, pero que a mí me parece importante, que es alma y espíritu y vocación, ¿no? De utilizar el lenguaje para hablar de las cosas que no puede decir el habla, que es lo que finalmente hace la poesía. Lo que no cabe en las palabras debe estar en un poema. Y es así como, pero este tipo de comunión con el poema solamente le entiende que lee poesía y que le gusta la poesía y que le escribe, etcétera. Por eso suena un poco pedante, lo digo, pero Vallejo me parece un ser muy valiente, porque incluso, o sea, él publica su libro en Perú en el 22, le va súper mal, nadie lo lee, nadie lo entiende, nadie lo quiere, se va a Europa, lo publica en Madrid, si no me equivoco, en el 30, y ya a partir de Madrid, claro, como está en Europa, la andanada del libro es más cómoda, ¿no? Va llegando a más lectores que van entendiendo, porque son países que sí vivieron las vanguardias, que son muy recientes, ¿no? Latinoamérica no se vivieron las vanguardias. El modernismo era de señoritos, no de revolucionarios. Y aún así no le va bien económicamente, ¿no? Pero no quiere que le vaya así Vallejo. Él quiere producir la poesía que quiere producir, ¿no? Es un poeta que quiere escribir lo que su alma está gritando, digamos, ¿no? Algo así. Igual que Huidobro, que también ya lo he mencionado un par de veces, de ese momento también lo admiro mucho. Y eso a mí, como les comentaba un poquito en la respuesta, como escritor, me impulsó a escribir poesía. Nunca he publicado poesía, tampoco tengo como un interés muy, muy grande por hacerlo,
pero cuando menos podía socializar a través de la poesía en esa etapa de mi vida en que leía a Vallejo. Y de él tomé estas herramientas poéticas que me parecen formidables para la creatividad, que comparte con las otras vanguardias que también admiro, ¿no? Como el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo no tanto ahí yo soy mucho como Huidobro, ¿no? De un desprecio al surrealismo, pero bueno, pues porque soy un hombre que no sueña, ¿no? Soy posmoderno y tal, lo entiendo. Una cosa Eh, que te quería preguntar, Vallejo un poco que plantea, se plantea una vanguardia que yo creo que no es programada en Vallejo. no, Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? De un poco del Trilce. sí, Si vemos la génesis un poco del libro, Vallejo llega con unos poemas a la cárcel y es en la cárcel donde toma una decisión trascendental, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención. Es por eso que no está pensando en voy a ser un vanguardista. No, voy a es que hacer el libro vanguardista. No, o sí, sea, eso es lo más interesante, que es como que es muy natural esa ruptura. Además tiene que ver también un poco con su habla, ¿no? Con su entorno, con la cárcel también. Entonces eso me ayuda a pensar que es un poco especial en el caso de Huidobro. Por ejemplo, Huidobro sí que manejaba más el planteamiento, porque Huidobro hizo un manifiesto, etcétera, ¿no? Tenía todo. Además, Huidobro ya llegaba, creo que estaba en Francia antes, ¿no? en París. Y publicó, creo, el Altazor en francés, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, publica Altazor en Francia y lo va publicando por etapas. Sí. En la primera edición de Altazor, además, ahí viene, ¿no? La lista de cómo se fue publicando los poemas. Pero tienes toda la razón aquí, y esto es muy valioso. Qué bueno que lo recuerdas, porque sí, la vanguardia de Vallejo no tiene programa. O sea, generalmente o idealmente toda vanguardia tiene un manifiesto, y la gente que la hace es consciente de lo que va a hacer. Y en ese sentido, el lenguaje estético de una vanguardia es también un lenguaje político. Y tiene que ver con todo esto del surgimiento de las primeras vanguardias en Europa, tiene que ver con el momento de la gran guerra que están viviendo y los cambios trascendentales que se tienen que dar en todos los órdenes de la vida humana, ¿no? Etcétera. Y Huidobro, sí, Huidobro en Altazor hay 3 manifiestos Sí, 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 sí. anteriores a la publicación de Altazor. 2 de esos fueron leídos en la Sorbona, Sí. ¿no? Antes, e incluso la única vanguardia mexicana que hubo que se llamó el estridentismo, también tiene un manifiesto, ¿no? El estridentismo no es tan genial, ¿no? Aquí en México les gusta mucho porque es mexicano, pero pues, en México les gusta mucho todo lo que es muy mexicano, ¿no? Y no hay contestación. Y en el caso de Vallejo, como lo dice, sí, es muy orgánico, no hay un manifiesto. Él no está pensando en que está haciendo una vanguardia, o sea, lo que hacemos a los que lo llamamos vanguardista es acreditarle un título que él no se dio para poderlo localizar en el mapa de una escritura, ¿no? Histórica. Porque por la manera en la que pensamos los seres humanos, tenemos que organizar todo cronológicamente y entender motivos de las sucesiones de los eventos. Y ahí es donde podemos ubicar, ¿no? Que exista la poesía de Vallejo. Pero él está fuera de una dinámica de manifiestos, y el de él, porque no tiene manifiesto, no es un lenguaje político. Va a ser su poesía un lenguaje político cuando ya es una poesía más evidente, ¿no? Cuando escribe cosas como los poemas humanos y tal, ¿no? O los heraldos negros. Ahí ya está haciendo él una comunicación política, pero en Trilce no. Sucede como lo mencionas, que surge en un espacio particular que es la cárcel, que la cárcel, si te fijas en la historia de la literatura, es un espacio proteico muy benefactor. O sea, el horror porque imagínate una cárcel peruana en 1922, y además que no era en Lima, ¿no? O sea, era allá en los pueblos, ¿no? En la provincia. Debe haber sido un lugar espeluznante, insalubre, peligroso, horrible, de soledad, de oscuridad, de humedad, de hambre, de pena. Y todo eso que te cuento está en Trilce, pero no de manera explícita, ni tampoco como un subtexto o un discurso. Se presenta de manera estética. El hedor, el horror, perdón, el encierro,
la paranoia, todo eso se transmite como forma de lenguaje, no a través del lenguaje, sino como el lenguaje mismo. Y es cuando yo decía antes que lo que provoca esa poesía son sensaciones, no sentimientos, me refiero a eso. O sea, es una lectura muy abigarrada la de Trilce, porque te va encerrando como lector. Bueno, a mí me pasa que me va encerrando en las grutas de su verbalización y yo creo que es como se sentiría una persona en la cárcel. Por suerte nunca he estado en la cárcel, ¿no? He estado a punto, pero nunca en la cárcel. Bueno. Y no, bueno, por cositas, pues no pasa nada. Y y, y eso como manifiesto estético no es un manifiesto político. Entonces, no manifiesta ser una vanguardia, lo es porque nosotros lo acomodamos ahí. Él es un poeta, además, yo me lo imagino así, solitario, amplio, en el sentido de que no está en círculos literarios, no le interesa ese tipo de convivencia. Se sabe que estuvo en esta asamblea muy grande que hubo en Madrid en los 30, ¿no? La Escritores antifascista. antifascistas en el Sí, 37. de antifas, tal, de aquella época. De ahí data alguna foto y algún recuerdo de alguien, pero no salen fotos de grupo, no se sabe nada. Quizá realmente Vallejo no es que tampoco haya abandonado a todos. Era creo que un tío muy solitario, pero también tenía su grupo, o sea, La Rea, por ejemplo, ¿no? O sea, Ah, sí. tenía esa comunidad, se reunían los latinoamericanos en París justamente con Huidobro, ¿no? O sea, ellos se conocían. Y sí que había un acercamiento, pero Vallejo siempre tenía ese hálito un poco solitario, ¿no? O sea, siempre era el autor de Trilce, entonces una cosa, ¿sabes? Extraña. Pero bueno, un poco para finalizar, porque si no el tiempo se nos va a acabar, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves el estudio, la academia? ¿La academia trata Trilce en las universidades allá o no? Mm. Bueno, como les decía hace un momento, los trabajos académicos que existen sobre Trilce son redundantes, no son tantos como debería de haber, y creo que siempre se concentran en las mismas situaciones del texto, e incluso situaciones biográficas, contextuales. No son hermenéuticos generalmente y no hay ese tipo de salto. Aquí en San Luis, donde vivo en San Luis Potosí, en México, hace un par de semanas hubo un congreso importante de poesía en un colegio de investigación que hay por aquí. Estamos en el centenario de Trilce, vinieron decenas de estudiosos de la poesía, nadie habló de Trilce ni de Vallejo, no hubo una mención, nada, ¿no? En las universidades con las que yo he trabajado en México y en Estados Unidos, Trilce ni nada de Vallejo figura inmediatamente en los programas de estudio. No sé en universidades más grandes que las que yo conozco. Tal vez la Autónoma Nacional de México sí, tal vez la de Guanajuato sí, que es muy importante en letras, tal vez la de Jalapa en Veracruz sí, no sé. Yo conozco otros contextos y no hay. Como les decía, cuando yo empecé a enseñar Trilce en Estados Unidos, yo lo metí en los programas, porque no estaba en los programas de pregrado, de licenciatura, ni tampoco Altazor. Altazor sí que lo leen en la universidad donde conocí a David, en la Autónoma de San Luis. Sí que lo leen Altazor porque sí me lo saben referenciar, me lo sabían referenciar cuando preguntaba, pero no Trilce. Yo leí Trilce hasta el posgrado, o sea, ya en estudios de maestría, no en la licenciatura. Y no creo que existan muchos lectores jóvenes de poesías de vanguardia latinoamericanas en general. Ya. No solo Vallejo, no solo Huidobro, no solo el ultraísmo de Borges, sino todo lo que pasa en Perú, ¿no? En los 30, los 40, en Chile, en Argentina, etcétera. Porque en México no hubo vanguardias realmente después de los estridentistas, hasta los infrarrealistas en los 70, ¿no? No hubo vanguardias realmente. Los poetas que se leen en la Universidad de México son mucho más tradicionales, son los poetas del corte de premio, digamos, como yo les llamo, o sea, de premio Nobel básicamente, Paz, Neruda, Mistral,
un par de ejemplos de la generación del 27, cuando el profesor sabe de literatura española y le interesa, algo de la generación del medio siglo, poetas pues más, ¿cómo decirlos? Más evidentes en su obra, como Jaime Sabines en México, Los etcétera, pasos a ¿no? través del canon, ¿no? No se sale un poquito Sí, sí, todo es muy canónico. Uh-huh. Bueno. Pero hay una cosa que sí les quería contar en la entrevista sobre la recepción de Trilce. Yo hace algunos años conocí a una chica muy joven y muy guapa, que su madre tiene mi edad, entonces no pasó nada más, pero se llama Trilce y su hermano se llama Altazor. Toma. Curioso Aquí en eso, San Luis. Sí. Ajá. Oye, Es pues, gracioso. Bueno. Oye, pues Joserra, vamos a tener que dejarlo por aquí porque este formato, lo dicho, ¿no? Va a ser para YouTube, va a ser una charlita previa. No podemos extendernos tanto como quisiéramos. Ya nada, Joserra, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por inaugurar estas charlas previas al conversatorio que queremos realizar un poquito en conmemoración de Trilce. Es un placer volver a vernos y es un placer volver a vernos hablando de Vallejo, ¿no? ¿Por qué no? De Vallejo, sí. Un placer, ¿eh? Muchas gracias, un placer de verdad y les deseo mucho éxito con esto, con la revista, con la Caja Nocturna, con el teatro, con todo. Y bueno, como siempre le digo, ¿no? A la gente más joven, yo sé que es muy difícil que tengamos mucho éxito en estas labores, pero que nos guste el éxito que tengamos, ¿no? Para no dejar de trabajar en la poesía, en el teatro y tal, ¿no? Muchas gracias. Eso haremos. Bueno, pues nada, Joserra, entonces un abrazo. Subiremos esta charla previamente. Dentro de unos días tendremos la charla con Roger Santibáñez y el 18 de noviembre pues nos podremos ver en la universidad y si todo va bien está retransmitido en directo, así que te mandaremos el enlace también, Joserra, ¿vale? Vale, para estar ahí presente. Un abrazo. Chao, chao. Que vaya bien.